Final va a haber una serie de preguntas y respuestas de parte del compañero ponente para que todos disipemos nuestras dudas. Espero que todos vengamos con esa idea de aprendizaje. Yo creo que es importante el tema que se va a ver ahorita. Por lo tanto, les voy a pedir que vayan tomando sus notas, vayan registrando sus preguntas, sus dudas, para que al final tengamos esa posibilidad de hacerlas. Entonces, vamos a iniciar, compañeros, por respeto a todos los compañeros que ya están presentes en esta sala. Bienvenidos todos y ojalá y en el transcurso del diálogo pues se sigan incorporando más compañeros para darle una mejor fluidez a esto. Bien, vamos a presentar al compañero ponente. Vamos a darle lectura a su currículo. Tenemos aquí con nosotros al compañero maestro Luis Stanley Aquino Bolaños, maestro en Ciencias de la Educación, con las diferentes especialidades en formación docente, en sociología educativa y político educativa, catedrático del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, catedrático de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Oaxaca, ex coordinador de sedes 22 y coordinador pedagógico en la construcción del PTO. Y es compañero de nosotros, compañero maestro de escuelas secundarias técnicas. Por lo tanto, hago la presentación con ustedes del compañero Luis y dejo los micrófonos a disposición de él. Buenos días, compañeros. Adelante, Luis. ¿Qué tal, maestros? Buenos días a todos. Pues en primer punto quisiera agradecer la invitación que nos hace la mesa técnica. Me parece que es importante a veces desarrollar temas como específicos. Sin embargo, me parece que aún es más importante abordar temas sociales, porque si bien sabemos que la pedagogía tiene que ver, sí, ciertamente con la escuela, su contextura tiene que ver con algo más amplio, ¿no? Que es una cuestión más social, tiene que ver con una cuestión más de relación, tiene que ver con una cuestión más ética, tiene que ver con una cuestión política, pero sobre todo tiene que ver con una cuestión de relación. Por tanto, pues vamos a dar inicio a esta plática. Que si bien se plantea se le denominó al plan para la transformación de la educación en Oaxaca como su importancia y su desarrollo dentro de la asignatura de educación física, vamos a ir posibilitándolo en tres momentos, ¿no? Quisiera hablar en tres momentos. La primera es un recorrido formativo, ¿no? De lo que es el PTO. La segunda parte vamos a ir abordando sobre el PTO y el desarrollo, cómo va siendo esta conjetura. Y la tercera es cómo poder desarrollar la implementación de estos proyectos educativos en cada una de sus puntualidades, en cada una de sus estructuraciones dentro de la materia de educación física. Entonces vamos a dar inicio y pues bueno, para cortar un poquito el hielo, quisiera platicar algo sobre pues, del acontecimiento que acaba de suceder, ¿no? Todos sabemos que acaba de morir Diego Armando Maradona. Entonces, ayer que estaba pues revisando algunos textos sobre pues cómo podríamos plantear con ustedes determinadas lecturas, determinados videos, determinadas películas. Por ahí me encontré un libro que pues, ojalá lo anoten y lo puedan ustedes, pues sí, en cierta manera, revisar. Me parece un libro muy puntual para la materia que ustedes van llevando. Es un libro del maestro Eduardo Galeano.
El libro se llama El fútbol, el sol y la sombra. Y pues me parece que es importante y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Entonces voy a iniciar esta plática y a partir de ahí vamos a ir vislumbrando. Quiero leerles un pequeño fragmento. Este libro, yo lo leí hace algunos años. Este libro data, pues, ¿no? De la importancia que tiene el fútbol, en este caso el fútbol, para el proceso latinoamericano sobre todo. Todavía me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos bien, Luis. Lo que pasa es que está muy bueno, me salió un letrerino aquí en la, bien. Entonces, les comentaba, la importancia que tiene en este momento. Entonces, yo quisiera leerles un pequeño fragmento que más o menos dice así. El fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. El juego se ha convertido en espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por su parte, todavía aparecen en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado, cara sucia, que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a un equipo rival, y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a lo prohibido y a la aventura de la libertad. Este es el primer fragmento que plantea Eduardo Galeano en este libro del El fútbol a sol y sombras. Y bueno, me parece importante porque, bueno, dentro de la cuestión de la importancia, más allá del plan para la transformación de la educación en Oaxaca, la importancia que nosotros le damos al proceso educativo. Y si bien vamos a hablar de la importancia del peteo, yo quisiera primero visualizar tres conceptos como que me parecen importantes. El primero que es el concepto de mayéutica. Yo básicamente todas mis pláticas, mis diálogos, mis comentarios, de manera académica los guío a través de la mayéutica. La mayéutica no es más, es un planteamiento socrático, pero no es más que el aprendizaje a través de la pregunta. Entonces yo voy a plantear, quiero posibilitar muchas preguntas el día de hoy. Estas preguntas las voy a hacer de manera directa, pero sin que ustedes me las vayan a contestar, sino que vayamos reflexionando este proceso. El segundo concepto que quiero trabajar es la otredad, ¿no? Es todo esto una teoría de, no sé, son 2 tomos de Habermas, la segunda generación de la escuela crítica de Frankfurt. La otredad, me reconozco a mí mismo para reconocer al otro. Entonces, ¿qué reconozco de esta parte? ¿Qué visualizo de esa parte? Y el tercer planteamiento que vamos a hacer en nuestra primera parte de estas tres que les comenté al inicio, es la parte ética. ¿Qué entendemos por ética? ¿Cómo poder sobrellevar la educación en nuestro interés ético personal? Y cómo a partir de estos procesos reconocemos al otro, cómo a partir de este proceso puedo preguntar en cierta forma cuál es el sentido común, básicamente de la educación. Y entonces, si voy a hablar de la importancia de la
del PTO. Si bien hacemos las siglas, el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Entonces, el objetivo central de este plan es la transformación, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué entendemos por transformación? Ahí va la primera pregunta, ¿no? Que quisiera que ustedes no se la respondan sin que la puedan, en este momento compartir, quizás más adelante en la sesión de preguntas y respuestas, puedan ustedes, pues, vislumbrar su concepto de transformación. Transformación en latín es transformare, es decir, cambiar. Pero aquí hay una pregunta como importante. ¿Qué quiero cambiar? Es decir, en la esencia misma del cambio, necesito hacer una reconstrucción, o sea, hacer una reconstrucción, la otredad. Me reconozco a mí mismo para reconocer al otro. ¿Qué quiero transformar en el sentido educativo? ¿Cuál es el proceso de transformación que sugiere el sentido educativo? Porque, bueno, entonces, si dice el PTO que es Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, entonces, educación, educare, crianza, ¿no? Educo, entreno, ahí va para los más educación física, educó, entreno, ¿no? Llevo adelante, dice el otro concepto que va por partes. Guío, educación. Entonces, voy a transformar la educación, pero a partir de qué voy a entrenar para transformar esta parte que no me está gustando. ¿Qué voy a plantear para esta parte que no estoy relevando? Por eso también empezamos luego a hacer ciertas preguntas en el PTO. ¿Qué es lo que queremos los maestros? ¿Transformar o mejorar? ¿No? Que son cosas diferentes. La transformación y mejorar. Es decir, el mejorar es que yo ya tenga yo un lineamiento, pero quiero mejorar esos lineamientos, quiero ir más adelante sobre esa línea. Transformar es esa línea, no me gustó, entonces quiero transformarla hacia la izquierda, derecha, o hacia atrás, hacia adelante. La transformo, ¿no? O puede ser, ya no puede ser una línea, o sí una línea, pero curveada, ¿no? Como esta parte. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos los maestros, y no nada más en la rama de la educación física, en la de español, en la de historia, en términos generales, en todo el planteamiento educativo, en todo el sustento formativo. Entonces, para esto, propongo tres preguntas fundamentales, que esto espero que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Creo que es como algo importante, es algo interesante que tendríamos que estar visualizando como educadores, ¿no? Vuelvo a repetir, no nada más en el ámbito de educación física o en el ámbito de cualquier academia, pero tampoco en secundarias, ni en primarias, ni en preescolar, ¿no? Yo me atreví a invitar a algunos compañeros de preescolar, de formadores, de docentes, no sé si hayan entrado, pero inclusive compañeros que están al frente de las normales, que están enfrente de la unidad estatal, no sé cuántas hayan llegado, porque nos interesa esta parte fundamental. O sea, no es exclusivo de un solo elemento, sino es posibilitar las estructuras académicas de toda contextualización. Y entonces empiezo con estas tres preguntas que yo espero que no, para reconocer en dónde estoy, para reconocer si realmente genero pedagogía. Finalmente estoy educando, pero no sé si hago pedagogía. Entonces la educación tiene que ver, sobre todo en las aulas, con pedagogía. Si no tengo pedagogía, pues puedo educar. En la casa educan, en el trabajo educan, en la iglesia educan, pero muy pocos generamos pedagogía, y creo que uno de los grandes elementos amorosos, diría Paulo Freire, es la pedagogía. Es decir, para Paulo Freire el amor pedagógico es pedagogía, ¿no? En sus términos coloquiales. Por cierto, está dentro del ámbito social
que Paulo Freire retoma en algunos libros sobre el amor pedagógico a Erich Fromm, ¿no? El arte de amar, el miedo a la libertad, bueno, hay algunos otros escritos que serían interesantes analizarlos. Y entonces empiezo con la primera pregunta que todo educador dentro del aula, dentro de la escuela, tendríamos que forjarnos porque querríamos hacer pedagogía. Por eso el PTO plantea proyectos educativos a través de la pedagogía desde un ámbito social, ¿no? Así. Interesante este triángulo, ¿no? Fíjense, proyecto educativo que genera hacia el ámbito pedagógico. Y entonces, todos los maestros, todos los que estamos inmersos en una relación maestro-estudiante, tendríamos que hacer, esta es la primera pregunta que tendríamos que hacer. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes o cómo aprenden los estudiantes? Y entonces, primero tendríamos que reconocer, y me parece que yo revisando sobre todo el ámbito preescolar y el ámbito, ahorita que me toca platicar con ustedes de educación física, algo bien interesante que se plantea. En el ámbito, por ejemplo, de preescolar, pues los estadios, ¿no? Cómo va visualizando el niño, cómo va partiendo, es decir, cómo aprenden. Esto tiene que ver con teorías del aprendizaje. Para ustedes, pues toda esta parte de la cognitividad, ¿no? De toda esta parte de del movimiento corporal y toda esta parte. Entonces, a veces hasta de moda hablamos del propio constructivismo, ¿no? Hay diferentes corrientes dentro de las teorías de la cognitividad, ¿no? Constructivismo, el inductismo, ¿no? Entonces, eso lo tendríamos que ir revalorando, pero de acuerdo a esta contextualización que tenemos. Es decir, el estadio, a veces los estadios piagetanos, por ejemplo, en el segundo estadio, Piaget dice que el niño todavía no es suficientemente fuerte mentalmente para poder trabajar, ¿no? Que hasta a partir de los 8 años físicamente puede trabajar un trabajo ya más específico, pero nosotros vamos a nuestras comunidades y vemos que los niños ya a los 4 o 5 años ya están en la pizca, ya están trabajando, pero también vemos que en nuestras ciudades, pues ya el niño a los 4 o 5 años ya tiene el celular, ¿no? O sea, tenemos como maestros, como pedagogos, tenemos que estar visualizando cuál es la contextualización que se va generando a través de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, de cómo están aprendiendo las cuestiones. Es decir, en algunas regiones se da el fútbol de manera distinta. En Oaxaca, por ejemplo, en nuestras comunidades, pues es más común el básquetbol en la sierra. Pero bueno, te vas sobre todo a las ciudades, pues el fútbol, en el Istmo el béisbol, Tuxtepec béisbol. Entonces, tendríamos que estar verificando y relacionando esta parte. Por eso es importante esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo aprenden los alumnos, no? Es decir, ¿cómo, desde qué posibilidad? Y entonces ahí hay que echarle una leída, pues, a las teorías del aprendizaje. Hay que estar revisando, Vygotsky, por ejemplo, a mí me gusta mucho para el PTO, que es una parte que implementa el PTO desde la parte teórica, Vygotsky con la teoría sociocultural, ¿no? Es decir, socializamos a través de la cultura. Por eso más adelante vamos a estar visualizando que una de las bases fundamentales del PTO pues, es el rescate de los saberes populares y comunitarios, ¿no? A partir de ahí empezamos a relacionar cómo se va desarrollando este tema, cómo nosotros en cada una de nuestras asignaturas, en cada uno de nuestros niveles educativos, podemos estar visualizando, pero si de repente decimos, bueno, es que el maestro es un tanto tradicionalista, de repente decimos, es que el maestro es un tanto conductista, inductista, ¿no? Entonces, decimos, bueno, o ya negamos a Skinner, ¿no? O ya negamos a cierto autor porque nos han dicho que es malo. Sin embargo, todos en nuestras familias decimos, no, pues que nuestros padres, nuestros hermanos, son los mejores, ¿no? Y a lo mejor nos damos cuenta que pues, lo que más amamos y lo que más queremos es una parte tradicionalista.
Entonces, porque nos dijeron esto se hace de esta manera y si lo haces, pues, te doy este premio, ¿no? Como diría en esta novela de Vigilar y Castigar, ¿no? O sea, te vigilo, si lo haces mal te castigo y si lo haces bien, pues vas bien y ya subes, ¿no? Entonces, esa es la parte del que tenemos, de Michel Foucault se llama el autor, que tenemos que estar viendo, ¿no? En esta parte. La segunda posibilidad, la segunda pregunta que tendríamos que estar nosotros verificando es qué enseñar. O sea, si la primera es cómo aprenden los estudiantes, es qué enseñar. Alguna vez Nietzsche, en alguno de sus libros que a mí me gustó mucho, se llama El crepúsculo de los ídolos. Nietzsche le dice a Wagner, su gran amigo, que estaba enamorado de su mujer, ¿no? Y entonces Wagner pues lo destierra y Nietzsche más adelante dice, pero no le dije de qué estaba enamorado de ella. O sea, no necesariamente el estar enamorado quiere decir que quieras estar con ella, ¿no? A lo mejor le admiras algo. Entonces, fíjense, cuando yo digo qué enseñar es demostrar qué perspectivas de enseñanza tenemos. Y cuando hablamos de qué perspectivas de enseñanza tenemos, no es más que la filosofía de la educación. No es más que la teoría pedagógica. O sea, cómo de repente estamos confundiendo algunas cuestiones, ¿no? Dirá alguien, no, pues yo soy ecléctico, ¿no? De todo, pues está rico, pero hay que ordenarlo, ¿no? No hay que echarlo por hacerlo, ¿no? De repente vemos que unos se los llevan al campo, pero otros están acá y en el aula, otros pegan, otros regañan, pero no tienen orden en lo que están generando. Lo primero que hay que hacer es generar orden a través de estas dos cuestiones, ¿no? Analizar. Por eso, una de las cuestiones del PTO es que no hacen un diagnóstico, ¿no? A veces, no sé si han escuchado algunas personas que hablamos sobre esto. Se pelean sobre si es que es el diagnóstico o el análisis crítico de la realidad, decimos nosotros. No es que uno esté mal o que el otro esté bien, sin embargo son procesos distintos. Bueno, ¿a qué se refiere la cuestión del diagnóstico? Bueno, se refiere más a un método científico, es decir, a un método estadístico, puramente estadístico, este es el diagnóstico. Es decir, cuando hacemos un diagnóstico, no me dejará mentir, entonces hacemos nuestras tablitas, y decimos, bueno, de 10, 5 dijeron esto, porque el diagnóstico puso esto. O hacen sus gráficas, ¿no? No, pues es que estos tuvieron mayor incidencia, de sesión escolar, de este año fue más, bueno, ese es un diagnóstico. El análisis crítico de la realidad tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Nosotros cuando escribimos el PTO nos basamos en el padre del método, ¿no? Del método, no del método científico. El padre del método es Francis Bacon, y aparte es René Descartes, no se vayan a confundir, que es el del método científico. Y Francis Bacon en el método solamente posiciona dos cosas, la observación y el análisis. Es decir, nosotros no se trata de generar proyectos que visualicen cuántos estudiantes, la problemática que ustedes quieren. Yo pongo una problemática, ¿cuántos estudiantes, por ejemplo, en la educación física traen el uniforme y cuántos estudiantes no lo traen? Y a partir de ahí hacemos el proyecto de a ver cuántos, o cómo hacerle para que todos estén uniformados y pues desarrollo, ¿no? Sino las estructuras, por ejemplo, de los proyectos educativos desde del análisis crítico de la realidad es que yo estoy observando que la gran mayoría de mis estudiantes no trae el uniforme escolar, por ejemplo, que bueno, hace muchos años que yo he observado eso con los compañeros de educación física que se enojan porque no traen el short, porque no traen los tenis, inclusive hay escuelas que hasta de color les piden los tenis, ¿no? Blancos.
Y entonces hacen esta parte, ¿no? De sus proyectos para que traigan el uniforme correctamente o traigan eso. Bueno, puede ser una parte estadística, pero el análisis crítico, la realidad es que tú te estás dando cuenta de una realidad social. Te estás dando cuenta y estás observando una realidad social. Entonces, pedagógicamente, ¿qué puedo hacer para poder ayudar o fortalecer estos elementos? Bueno, pues esa es la diferencia entre un proyecto institucional y un proyecto social, pedagógico. Y a partir de ahí se empiezan a conjeturar. Pero ahorita vamos a hablar de cómo se pueden visualizar esta parte. Entonces, en pocas palabras, la segunda pregunta que yo hago, que es ¿qué enseñar? Es ¿qué visión de mundo tengo? O sea, ¿qué visión de mundo tengo? ¿Eres marxista? Ahorita que está de moda Obrador, ¿eres obradorista? ¿Eres priista? Sí, pero ¿qué visión de mundo tengo? ¿No? O sea, no la conveniencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, todo el mundo habla del PTO, Plan para Transformación de Educación en Oaxaca. Y créanme, vamos a nivel nacional y dicen, no, pues es que Oaxaca está trabajando bien, padre, porque es la autonomía de la educación y pum, 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 pum. Pero resulta que no se vayan a enojar, pero a veces los mismos, no sé, supervisores, no sé si haya supervisores, maestros, pero estoy generalizando, no totalizando. En este caso no tenemos jefes de departamento, pero hace años sí, los mismos del nivel educativo. O sea, es decir, oficializamos un taller, un curso, y si no está oficializado no sirve. Y entonces, la otra pregunta que hacemos, digo, estamos en la parte mayéutica, entonces la escuela tiene que institucionalizarse, entonces yo les digo que el PTO no sirve. O sea, el PTO no institucionaliza, socializa a la institución desde otra perspectiva. O sea, porque no, tampoco estamos hablando de un anarquismo, lo hace desde otra visión. Ese es el planteamiento de la transformación. La hacemos ver la educación desde otra posibilidad. Porque entonces, miren, ahí va la tercera pregunta. Regresamos, ¿eh? La primera, ¿cómo aprenden teorías del aprendizaje? ¿Cómo aprende cognitivamente el estudiante? Segunda pregunta, para irlo resumiendo poco a poco y no nos perdamos. Segunda pregunta, ¿qué visión de mundo tiene el maestro para qué enseñar? O sea, si yo no tengo una visión que posibilite algo, no voy a poder enseñar. Es decir, por eso todos tenemos nuestros planes y programas y nos vamos. Y si alguien nos dice lo diferente, pues dime lo diferente para que yo lo ejecute. Entonces, otra vez hago mi reglita y lo ejecuto. Pero entonces no tengo visión de mundo. O sea, no hago pedagogía. Porque entonces fíjense que la tercera pregunta que vamos a empezar a realizarla es ¿cómo enseñar a aprender? O sea, pocas palabras, uno es que enseñar y el otro es cómo enseñar. Quiero enseñar, fíjense, quiero enseñar la Biblia. Y no todos los curas o no todos los pastores son buenos para enseñarla. O sea, quieren, pero no saben cómo. Todos quieren el PTO, pero no saben cómo. Todos quieren ser marxistas, pero no saben cómo. Y así sucesivamente nos vamos posibilitando estas preguntas, ¿no? Que son. Entonces, esto tiene que ver con la didáctica. O sea, también sirve la didáctica, la técnica, sí sirve. Es decir, cómo de las tecnologías de la información y la comunicación, que ahorita están de moda las TICs, no de moda, sino ya es una necesidad, por eso estamos haciendo esto en este momento. ¿Cómo podemos utilizarlas? Pero también en las comunidades que no tienen acceso a estas herramientas, cómo poder utilizar una piedra, cómo hacer pedagogía de un árbol, cómo hacer didáctica de las relaciones sociales distintas, de los usos y costumbres, cómo hacer relaciones sociales dentro del ámbito institucional. Es decir, la didáctica, fíjense, la didáctica es el arte, así no sé si ustedes que supongo que han leído mucho sobre didáctica, casi en la mayoría de los libros dice que la didáctica es el arte de enseñar, ¿no? Y entonces desmenucemos qué es arte. El arte es la construcción del pensamiento plasmado en algo. Por eso tenemos las 7 bellas artes, ¿no? Tenemos el cine, la pintura, la escultura,
etc. Entonces, si didáctica es el arte de enseñar, entonces el arte tiene que ser una construcción pedagógica. O sea, tenemos que construir, es un arte de construcción. Construimos para que se vea bien, para que esté lindo, ¿no? Para que tenga significado, para que tenga para posibilitar estos elementos educativos. Por eso cuando hablamos y decimos, ¿cómo me reconozco? Ahora sí, como la autoridad. ¿Cómo me reconozco dentro primero, de mi campo formativo? Soy maestro de educación física, soy maestro de historia, soy maestro de tecnología, soy maestro de español, matemáticas, soy maestro de primaria, soy maestro de preescolar, soy maestro de preparatoria, soy maestro de universidad. ¿Cómo me reconozco? Solamente domino el tema, soy técnico, conozco la pedagogía, conozco los saberes sociales. ¿Sobre qué me identifico? Eso es bien importante. No estoy hablando de hacia dónde tendrían que saber. No estoy hablando hasta qué es lo que necesitan leer o qué es lo que estoy, dando sentido. Por eso, quisiera hacer una alusión importante, miren, para terminar esta primera parte sobre la cuestión más, general. Miren, podríamos, pues estar mucho tiempo, hablando sobre estas generalidades. A mí me interesa, pues, hablar un poquitín más sobre las cuestiones del PTO, pero es importante saber de manera general qué es lo que podemos ir generando, ¿no? A sabiendas que día con día se construyen nuevos procesos, nuevas pues, situaciones. Todos decimos lo que hay que hacer, pero nunca lo hacemos, ¿no? Me viene a la mente este cuento de este poeta español. A ver, déjenme, me acuerdo bien el nombre, Lope de Vega, ¿no? El Lope de Vega, su frase famosa es que tiene, la entrada del amor es fácil, pero difícil su salida, ¿no? Pero tiene un relato muy bonito, un cuento para niños, que ahorita me viene a la mente, porque hoy todo el mundo conoce el peteo, o como les hablaba de la otredad, hoy todo el mundo es buen maestro. El malo es el otro, ¿no? O sea, el que no deja hacer es el otro. Entonces nosotros siempre, para no hacer, echamos la culpa al otro, pero sí podemos hacer, siempre y cuando estemos en el aula o siempre y cuando tengamos relación. En el ámbito educativo siempre hay cosas que hacer. Y entonces les dejo contar, les voy a contar muy rápido. A lo mejor muchos ya lo escucharon. Se llama El gato y el cascabel, ¿no? Había un gato pues muy malo, muy malo el gato. Pues que no dejaba hacer a los ratones, o sea, no dejaba comer a los ratones, a los ratones. Es más, era hasta un gato, les dice la historia que era un gato grosero, porque siempre iba pues, o sea, ya ni siquiera cuidaba, sino iba ahí al hoyo y a molestar. Entonces los ratones ya estaban como muy cansados, ¿no? Y cada uno buscaba por su lado. Y entonces, pues ya saben que siempre hay gatos líderes. Entonces, por eso hoy me acuerdo un poquitín, ¿no? Del peteo. A lo mejor quisieron hacer eso los ratones, porque pues empiezan y se reúnen y hay muchas sugerencias, ¿no? De cómo hacerle para que el gato ya no los moleste, porque siempre está alerta. Pero alguien dice, oye, pero el gato sí duerme. El gato tiene que comer, entonces hay momentos donde podamos ir por la comida, porque si no, pues nos vamos a morir de hambre o vamos a tener ciertas cuestiones. Entonces, pues se ocurren varias ideas hasta que uno dice, bueno, ¿y por qué no le ponemos un cascabel para que suene? Cascabeles que suene. Se lo ponemos en el cuello y miren, y cada que esté durmiendo y no esté sonando, podemos entrar y pues, le ganamos. Y de repente dice, todo el mundo pues se ilusiona, todo el mundo le aplaude,
Y algo así más o menos le pasó al peteo, créanme, o nos está pasando. O sea, teóricamente estás bueno, creo que estás bien estructurado. Muchos, desde otras fronteras han dicho que es un gran plan, otros estados, fíjense, ¿no? Pero pues todos bien contentos y todos dicen, sale, pues así hay que hacerle. El problema, ¿saben cuál fue? Que alguien pregunta y dice, oiga, ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? Entonces, de ahí que esa es la pregunta que hoy creo que estamos en ese proceso del peteo. O sea, todos hablan del plan, pero nadie se atreve a hacerlo, ¿no? Y yo les voy a decir por qué, ¿no? Bajo la experiencia de, pues, ya casi 10, no casi 12 años desde que inició, empezó en el 2008, los primeros, las primeras aproximaciones, cuando solamente era una contrapropuesta. ¿Se acuerdan de la Alianza por la Calidad de la Educación? Y nosotros sacamos pues la contrapropuesta, que eran los 5 ejes y que finalmente siguieron, ¿eh? O sea, uno que yo estuve desde el inicio y miren que también hay que autocriticarse, porque si no, no es válida pues el desarrollo de esta parte. Y aún sigue, ¿no? Aún siguen los 3 programas y los 2 sistemas, ¿no? Que, bueno, ahorita también los vamos a abordar ya en la segunda parte. Pero para terminar esta primera parte, les decía, quisiera hacer una analogía en el sentido de cómo poder, o sea, qué nosotros pretendemos con el peteo y cuál es la situación actual educativa. Creo que inclusive ahorita da más auge la cuestión educativa actual que inclusive cuando nosotros estábamos en las aulas, porque muchos, la mayoría resisten por algunas capacidades importantes que tienen formativas y hacen los elementos distintos. Pero ahora me parece que el Estado pues ha ganado mucho terreno con respecto a esto que está pasando, ¿no? Ahora ya pues todo por celular, pues todo por esta parte. Entonces ahí si tienen alguna plumita, alguna hojita para anotar, quisiera que lo visualizaran, porque todo el mundo piensa que el planteamiento curricular tiene que ver con una sola cosa, que son los planes y programas. Y eso último lo vamos a abordar, ¿no? Esa es la última parte que quiero abordar, cómo poder constituir, pues, ¿no? El elemento esencial, ¿no? Que lo que todos piden, ¿no? Oye, ¿y el peteo tiene planteamiento curricular? Claro que lo tiene, y ahorita van a ver, o sea, no tiene un plan y programa, pero sí tiene un planteamiento curricular, bien, bien interesante, van a ver. Aquí mismo lo vamos a ir planteando. Entonces, si tienen una plumita y una hoja, y si no les parece interesante, al final me lo hacen llegar, porque también para nosotros es nutritivo siempre ir abordando, ir avanzando, ir proponiendo algunas otras cuestiones. Porque desde nuestra perspectiva, todo planteamiento curricular lo tenemos que estar analizando en cinco aspectos bien importantes. Y entonces voy a hacer una analogía entre el peteo y entre el desarrollo curricular actual, ¿no? O sea, el desarrollo curricular del peteo y el desarrollo curricular actual dentro del planteamiento curricular, o sea, el sistema educativo pues actual, ¿no? Con lo que pretendemos con el peteo. Y pues a lo mejor hagan una tablita y pongan ahí peteo y sistema educativo actual o al revés, ¿no? Y ahí les va. Lo primero que tenemos que abordar son los principios. O sea, el sistema educativo actual, fíjense, todo planteamiento curricular tiene un principio fundamental. Y ¿se acuerdan cuando íbamos a las marchas y que íbamos a esta parte y todo este rollo que decíamos no a la calidad de la educación? Entonces, bueno, pues el principio fundamental del sistema educativo actual es la calidad por la educación. Después ya ven que le cambian otro nombrecito, pero que dirá Silvio Rodríguez que no es lo mismo, pero es igualito, ¿no? O sea, la calidad de la educación, porque inclusive no hemos cambiado ni planes y programas, etcétera, etcétera. O sea, estamos exactamente en la misma sintonía. ¿Cuál
¿cuál es el principio fundamental de la educación alternativa? ¿No? Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y hay otros esfuerzos, Veracruz, y algunos del norte que tienen esfuerzos sobre educación alternativa, ¿no? En Oaxaca en específico, es el rescate de los saberes populares y o comunitarios y o populares, ¿no? De cuándo la contextualización. Es decir, el PTO pretende visualizar, darle más prioridad, ¿no?, al desarrollo comunitario. Esto no quiere decir que no conozcamos otros campos, otros ámbitos, es decir, que la visibilidad de nuestros estudiantes, de los maestros, de los directivos, tengan un campo distinto, ¿no? La importancia que tiene nuestra tierra, por eso hablamos de la comunalidad, la importancia que tienen nuestros pueblos originarios, la importancia que tienen nuestras lenguas, la importancia que tiene nuestra alimentación, la importancia que tiene ese amor que le tenemos a los abuelos, ese amor que le tenemos a nuestros padres, ¿no? Desde nuestra cultura, desde nuestra esencia misma, pues, ¿no? Se habla sobre ese rescate que vamos teniendo. Y entonces, por el otro lado, cuando le hablo de calidades, bueno, ¿quién tiene mayor calidad, ¿no? Como objeto, fíjense, ¿no? Ahora se me viene rápido a la mente este libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Dice Adam Smith que calidad es la comparación. Fíjense, Adam Smith dice que la calidad es la comparación o equiparación del objeto para su finalidad, ¿no? Y si hablábamos ese rato, fíjense que ese ratitito hablábamos sobre el estudiante, pues no es un objeto, sí, yo pienso que no. En educación física, pues tienen distintas habilidades cognitivas, es decir, unos corren más que otros tienen un pensamiento matemático más lógico, más rápido, ¿no? Otros tienen memorización mucho más rápido, otros, bueno, tenemos distintas habilidades, otros se mueven más rápido, otros brincan, otros, no sé, tienen distintas cuestiones, entonces, por tanto, no hay un planteamiento comparativo, y si la calidad se va generando con un planteamiento comparativo, entonces, pues ahí habría que tener mucho cuidado, porque luego ya en sociedad, ¿no? En sociedades, ¿no? Ya hablando de Weber, Marx, Emilio Durkheim, en educación, hay que tener cuidado porque entonces muchos de ellos hablan sobre pues la calidad de la mano de obra, ¿no? Entonces, por eso ya en sociología plantean de que pues, hay mucho desempleo y bueno, pues por ahí va el asunto, ¿no? Y es más barato el pago y bueno, a lo mejor a los maestros lo hemos visto, ¿no? Cada vez va disminuyendo todo este proceso, sobre todo los maestros de nuevo ingreso, ¿no? Cómo se va a ir, por eso la desaparición de las normales, o sea, tiene un trasfondo importante. Bueno, ese es el primer punto, que son los principios del planteamiento curricular. Luego viene el enfoque de la tablita. Primero es el principio y luego va el segundo, que es el enfoque. ¿Y cómo está entonces la educación actual? O sea, el sistema educativo actual a partir de los enfoques. Ustedes, no sé si me equivoco, pero estaba yo revisando algunos elementos de sus planes y programas, sobre todo el 2011, me parece que algunos otros han salido hasta el del 2016, no sé si en educación física sí lo tengan, yo estuve, bueno, también ya lo he revisado algunas veces el 2011, pero tiene una palabrita que en todos los 2011 y 2016 que han salido, 2015, que han salido, tiene una palabrita que es importante, que se llama competencias, ¿no? Fíjense, entonces, su enfoque es hacia las competencias para mejorar una calidad, ¿no? Educativa. Y entonces decimos, bueno, pues, a ver, competencias desde términos competir, compatible, hacia dónde va a embonar, pues, ¿no? Esta educación hacia la calidad, ¿no? Entonces ya decimos, bueno, pues ahí es algo que tenemos que estar, sobre todo en educación y en pedagogía, decir, bueno, mis estudiantes son competentes,
cómo está el asunto, ¿no? Porque ¿cómo van a ser entonces en el ámbito laboral, ¿no? Si es competente o no, o sea, ¿cómo? ¿Desde qué perspectivas vamos a estar hablando de la competencia, de la competitividad, de lo competente? Porque dicen, no es competencia, es la competencia en lo competente, sí, para ver cuándo, o sea, es decir, soy competente porque no tengo la habilidad, yo estudié informática y no tengo tanta habilidad como el otro que sí tiene la habilidad informática, ¿no? Soy competente porque puedo hacerlo, pero en mi ámbito laboral, él es mejor que yo, por tanto, yo no, aunque sea competente, por sí lo hago, pero él no va a tener ese puesto, entonces, porque toda la sociedad ya se industrializó y porque todas las sociedades tienen que ver con este ámbito industrial, este ámbito tecnológico, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Los ingresos a las universidades, entonces, tiene que ver con esta parte. El PTO dice, bueno, tenemos que generar desde este ámbito del enfoque un colectivo y un proyecto en educación básica. O sea, es decir, para poder rescatar los saberes populares, tenemos que generar una colectividad y después el proyecto educativo. Aquí les quiero hacer un énfasis, maestros, porque les digo, no sé si me va a dar tiempo, es mucho lo que tenemos que estar hablando. Y entonces voy a estar como poniendo cosas importantes desde mi punto de vista. De una vez les quiero decir que el PTO no plantea proyectos individuales, es decir, no trabaja desde el aula. Como primer punto. Trabaja desde la escuela. Es decir, la escuela tiene que generar un proyecto educativo que vaya hacia el aula. No al revés, porque finalmente el Estado es lo que está proponiendo. En todo lo que ustedes vean, hacen sus proyectos para que genere escuela y comunidad. La escuela une comunidad, aula, dentro del PTO, y entonces los proyectos educativos tienen que girar a través de la escuela. Es decir, el colectivo genera propuestas sociales, educativas y pedagógicas en nuestra sociedad, de acuerdo a nuestros contextos, de acuerdo a nuestra necesidad. Se genera el proyecto educativo y entonces los maestros de lo que hay en el proyecto educativo se lo llevan al aula y entonces sí empiezan a desarrollar sus actividades didácticas y sus actividades de aprendizaje, que ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, que les voy a comentar cómo se desarrolla esta parte. Porque entonces viene la tercera, que es la perspectiva teórica. Fíjense, ya dijimos que la primera tiene que ver con el principio, la segunda tiene que ver con el enfoque y la tercera con la perspectiva teórica. Estamos hablando del planteamiento curricular, el análisis de un planteamiento curricular entre el sistema educativo actual y lo que tiene el plan para la transformación. Educación alternativa, o sea, en términos generales. Yo lo estoy especificando con el PTO, pero si hablamos ya de otras, en otros países también, estos son los elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que plantea el sistema educativo actual? Pues una perspectiva que tiene que ver con la tecnocrática. Algunos que han hecho sus maestrías, seguramente han escuchado los famosos 4 pilares de la educación. Los escribe este individuo que se llama Jacques Delors, ya murió, él tiene varios autores, pero finalmente la UNESCO pone en esta posibilidad y además lo ejecuta, ¿no? Los 4 pilares de la educación, el saber hacer, saber ser, saber convivir, ¿no? Algo así por ahí está. Y el aprender a conocer, algo así, son los 4 pilares de la educación. Y entonces, bajo esos elementos, sí, ¿cómo aprender a hacer? ¿No? Fíjense. O sea, tú le enseñas a hacer, pero si tú no eres, entonces, ¿cómo vas a entrar? Entonces ya te dicen, bueno, pues, tus planes y programas dicen esto, entonces así va a ser. O sea, la ética te la toman desde otro sentido, fíjense, la ética. Te la toman desde otro sentido, porque entonces, fíjense, ética, luego dice, ética igual a etos, ¿no? Etos tiene que ver con costumbre. Fíjense, ética en griego es costumbre. En latín, ¿no? Fíjense, y en latín tiene que ver con qué creen. Perdón, ética. Y luego ustedes después les dicen que si la ética y la moral es distinta.
Y saben que ética es costumbre en latín, perdón, en griego, y en latín, moral, es moralis, significa costumbre. Por eso hablamos de moral y ética, pero pues es casi lo mismo. Significan lo mismo en estos términos, costumbre. Pero la costumbre se hace a través de ¿qué? De relaciones, es decir, en mi pueblo hay costumbres, en otros, pero a partir de las relaciones, a partir de estos encuentros, en pocas palabras, la ética tiene que ver con acuerdos. Y entonces en las escuelas tiene que haber acuerdos éticos, pedagógicos, no políticos, no que si no traigo esto, no. Dentro del ámbito pedagógico, ¿qué necesitan los estudiantes? ¿Qué escuela quiero? ¿Qué escuela necesita la comunidad? ¿Qué maestros necesita la escuela? ¿Qué estudiantes queremos para la escuela? ¿No? Entonces empieza el diálogo y así empezamos con el análisis crítico de la realidad. ¿No? Necesitamos esto, necesitamos el otro. Bueno, entonces necesitamos formación los maestros. Y entonces no porque uno ya tenga el doctorado y el otro no, no se va a unir al proceso de formación. Entonces tenemos formación colectiva y ya lo individual también. Eso es importante, que cada uno de los maestros vaya y se prolongue en su sentido. Y entonces, ese es el sentido teórico que tiene la educación actual, ¿no? El vislumbrarnos, el llevarnos hacia cierto punto donde ellos dicen, bueno, sobre esta teoría tecnocrática tenemos que estar estructurando sobre los pilares de la educación. El PTO dice, no, pues no nos gusta esto, nos gusta la teoría y pedagogía crítica. Bueno, y ahí también tenemos un gran problema en el estado de Oaxaca, que todos hablamos, la mayoría de los maestros de todo Oaxaca habla solamente de un autor en teoría crítica, Paulo Freire, ¿no? Y bueno, ni hemos leído a Paulo Freire, pero decimos que Paulo Freire es lo mejor, ¿no? Cuando hay muchos. Pero además también hay ciertos elementos, pero en pocas palabras ya no les voy a abrumar en tantos libros, pero les voy a decir una cuestión y un sentido. La pedagogía crítica y la teoría crítica no es más ni menos que ver al oprimido, que conozcamos que estamos oprimidos desde el ámbito social, económico, político, en este caso educativo. Estamos oprimidos. ¿Qué tenemos que hacer para poder no ser oprimidos? Transformarnos. No que tenga dinero el fulano, no quitarles, no, pues sí, pero transformar la educación. Que el estudiante se dé cuenta de otras cosas, ¿no? Que esta parte. Y bien, el siguiente punto, fíjense, ya abordamos cuatro puntos importantes. ¿Cuál fue el primero? El principio, el enfoque, la perspectiva. Y entonces, perdón, vamos con el cuarto. Y entonces, ahora sí, todo planteamiento curricular, ahí va el cuarto, tiene contenidos educativos, o sea, donde todos nos estancamos y pensamos que la parte curricular nada más se establece en los contenidos. ¿Y qué creen, maestros? Que en los contenidos es donde más estamos de acuerdo. O sea, aunque digamos que no, es donde más. Porque hay algo que se llama estados del conocimiento. Y los estados del conocimiento no cambian en ningún lugar. Es decir, matemáticamente 5 más 5 en todos lados es 10 y se tiene que enseñar. En el caso de las reglas gramaticales se tienen que enseñar. En el caso de la física, las fórmulas, la fórmula de la fuerza, es decir, la ley de la gravedad, o sea, eso se tiene que enseñar. Y eso está claramente estipulado en la educación del sistema educativo actual. O sea, sí lo tiene. Y el PTO también lo tiene que enseñar, o sea, porque muchos maestros cuando he dado algunos cursos me dicen, ¿pero qué? ¿Y no van a saber inglés, por ejemplo? ¿Qué? ¿Y si mi hijo se va a Estados Unidos? No va a poder, imagínense maestros, si ahí están las grandes urbes y aquí en mi pueblo no hay que enseñarles desde ahorita. Les digo, no es necesario, pues, por ejemplo, en primaria sabía este cuentito de Paco el Chato, sí, muchos creo que lo leímos, donde estaba en la ciudad, esta parte. Pero entonces,
con que conozcamos los colores, el blanco, el rojo, el verde, y que tengamos el sentido común de decir, bueno, ya la maestra me enseñó el verde, el rojo, pero me dijo que como mi comunidad es más importante, la adaptación es más fácil que la concienciación. Todos nos adaptamos, maestros. Ustedes cuando los mandaron bien lejos, lejos se adaptaron, aunque vivían en la ciudad. Pero la concienciación les dijo otra cosa. Tengo que enseñar a los estudiantes, tengo que ir con ellos, tengo que, ¿no? Nos adaptamos. Aquí comíamos, no sé, buenos manjares y ahí nomás tortillas, ¿no? Con sal. Nos adaptamos, era nuestro trabajo, nuestras necesidades. La adaptación es distinta, por eso nosotros planteamos, la diferencia es que ellos plantean planes y programas muy cerrados. El PTO puede generar contenidos de distinta manera en el aula, de acuerdo a las necesidades, ¿no? O sea, ustedes saben, ya básicamente estaba leyendo sus programas de ustedes, ¿no? En la mañana estuve dando una revisada a esta, ¿no? Y fíjense que me encontré que exactamente es lo mismo que las demás asignaturas, ¿no? Sus ejes, sus ámbitos y sus competencias. Y fíjense, en algunas otras asignaturas ya hasta actividades les dan. Lo que no encontré es que ya ustedes nada más les dan sus contenidos de aprendizajes y hacen sus actividades. Pero en algunas otras materias, en tecnologías, por ejemplo, en español, ya hasta les dicen qué hacer, y sobre todo en primarias, imagínense, ¿no? Ya tienen, por eso es que ya cualquiera puede ser maestro, dicen, ¿no? Porque ya nada más dicen, nos toca esto. O sea, ya las planeaciones ya nada más hay que ponerles día, hora y fecha, ¿no? Entonces es cuando decimos, bueno, pues no se desarrolla, pues, en un sentido como muy viable. Entonces el PTO sí puede decir que podemos ir visualizando. Y bueno, y la última parte, el quinto, que es la instrucción metodológica. Cómo hacer cómo hacer posible los 4 anteriores, fíjense. Y entonces, la educación actual, la educación sistemática que tenemos por el Estado, pues nos dice que es a través de las TICs. Y hoy nos está ganando, porque ya no, por la pandemia y todo este rollo, pues imagínense, todo lo hacemos vía tecnología de la información y la comunicación. Y el PTO dice que no, que tiene que ser desde una didáctica hermenéutica, ¿no? O sea, una cuestión más social. Es decir, o sea, de acuerdo a nuestras necesidades, tenemos que generar nuestros propios planteamientos. ¿Cuánto no hemos escuchado a maestros decir, bueno, es que a mí no me dan material didáctico, ¿no? No sé si sea el caso de ustedes, pero me he topado a algunos que dicen, es que si no me dan balones, ¿cómo voy a jugar? No juegues, ¿no? No juegues básquetbol, si no te dan balones de básquetbol, no juegues fútbol, pero hay otras actividades que pueden ayudar al proceso importante, o sea, no limitarnos. Obviamente exigirlos, que es diferente, ¿no? Pues tenemos una exigencia al Estado que nos tiene que dar, o proveer, ¿no? Nuestros instrumentos de trabajo. Pero no por eso vamos a decir, bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? Si no, es como si el médico tuviera un enfermo grave y no tiene el utensilio, pues va a decir, es que no tengo, ¿no? Pues por lo menos tiene que buscar la manera de, si no es tan grave, de pues, primeros auxilios y todo este rollo para, pues más o menos así, tenemos que ir nosotros propiciando esta parte. Entonces, bien, pues vamos a empezar, porque ya se me está haciendo un poquitín tarde, con los proyectos educativos. Y entonces, miren, los proyectos educativos tienen que ver, sí, en muchos aspectos importantes. Lo primero que tenemos que estar trabajando en un proyecto educativo es la colectividad. O sea, si no hay colectivo para las escuelas, no es muy complicado generar un proyecto. O sea, lo más difícil en nuestras escuelas, o lo que yo he visto a lo largo de estos años que hemos recorrido muchas escuelas en los diferentes niveles, es la colectividad. Pero miren, la colectividad es solamente respetar al otro. O sea, es decir, visualizar las necesidades de la escuela, pero sobre todo de los estudiantes y de las infraestructuras que tenemos. Va a haber escuelas que no hay computadoras, hay escuelas donde no hay
no sé, material didáctico, hay escuelas, pero también tenemos que ver las carencias de nuestros estudiantes, llegan mal comidos, bueno, juntémonos justamente para eso, para ver esas carencias, no para ver qué carencias tiene el otro, que tú no vienes o que tú llegas tomado, que tú no te peinas, que tú, bueno, eso es una cuestión que finalmente ha estado ensuciando nuestra parte educativa y pedagógica. Pero si hacemos esta parte que les dije hace un rato de la otredad, me reconozco a mí mismo para reconocer al otro, seguramente nunca nos hemos reconocido nosotros, siempre estamos reconociendo al otro. Entonces es importante para los colectivos, ¿no? Que se visualicen estas partes. Fíjense, para hacer el proyecto no lo vean como un instrumento. En términos metodológicos, sobre todo educativos, el proyecto siempre lo han visto como un instrumento, solamente como un instrumento educativo. Ahora, la educación alternativa de manera internacional, de los esfuerzos grandes que han hecho, al proyecto lo ven como una construcción educativa. O sea, un todo para poder visualizar esta parte, no como un instrumento, sino como una construcción. Y estas construcciones tienen que ver, fíjense, todo proyecto, los que estudian licenciatura, ¿no? ¿Qué les dijeron? Hacer un objeto de estudio, ¿no? En las maestrías, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿No? En los doctorados, ¿cuál es tu proceso de investigación? Bueno, en educación tenemos que problematizar la realidad. El PTO problematiza realidades. Maestros de educación física, ¿qué realidades pueden problematizar? No resuelvan problemas, es decir, en una comunidad donde no hay agua, no van a hacer, o sea, su proyecto no van a hacer un pozo, ¿no? Y pues va a ser imposible que saquen agua, entonces por eso no, pues no se puede. Pero cuando ustedes problematizan, la cuestión es cómo hacer para que alguien lleve agua, cómo está el sentido, ¿no? Pues que cada niño lleve su vasito y se guarde o el garrafón, no sé, problematicen la educación. No hay procesos terminados, no hay proyectos terminados. Los proyectos son interminados en el PTO. ¿Por qué? Porque van generando procesos distintos. Las problemáticas pueden ser parecidas, iguales, pero se va mejorando el proyecto. Se va transformando el proyecto de acuerdo a las necesidades. Entonces empezamos a trabajar. En pocas palabras, no hay en esta de la evaluación, que famosa evaluación que le llevan, o sea, no hay que palomear, esto está bien, esto está mal. A lo mejor lo van a hacer cuando escriban el proyecto. Pero ya en el funcionamiento, es decir, el PTO plantea una evaluación de carácter cualitativa. Y en pocas palabras, miren, vean el libro que vean en la cuestión cualitativa, el primer impulso evaluativo de estos proyectos es el impacto. Pocas palabras, ustedes cuando se enamoran, tampoco miden cuánto está enamorado la persona, el hombre o la mujer. Lo sienten, el impacto, o sea, si es así, te atiende bien, si está contigo, entonces tú dices, bueno, siento mucho, pero no puedes ir a la otra pareja, mira, me quiere más a mí que a ti. Son impactos. Entonces en la educación también el estudiante siente impactos. La sociedad siente impactos. Por eso es importante que en los proyectos ustedes posibiliten. Esto que les voy a decir es bien importante y sobre todo en la materia donde ustedes van a trabajar, maestros, o donde están trabajando. Miren, existen 3 tipos de proyectos culturales. 3 tipos de proyectos culturales. Los proyectos multiculturales, pluriculturales e interculturales. ¿No? Fíjense, tenemos la famosa Guelaguetza, es un proyecto multicultural. ¿Por qué es un proyecto multicultural? Nosotros no queremos proyectos multiculturales, ¿no? Porque la multiculturalidad reconoce a la otra cultura, pero impongo mi cultura. Estados Unidos reconoce que somos mexicanos, pero nos impone el inglés, nos impone todo esto que estamos haciendo, ¿no? Nuestra vestimenta, inclusive hasta nuestro vocabulario, ya los niños ya no hablan, hoy hablan más sobre el Hubstaff, el Facebook, y si lo pronuncias mal hasta te corrigen, ¿no?
es decir, pero son mexicanos. Entonces, la multiculturalidad reconoce a la otra cultura, pero impone la cultura. No queremos proyectos que digamos, bueno, yo soy del Istmo, de la costa, de valles centrales, no sé, de la Cañada, la Sierra, pero como yo soy de la Sierra y trabajo en el Istmo, quiero imponer lo de la Sierra, o sea, tranquilos, ¿no? Vamos a visualizar esta parte. Por eso es bien importante este sentido, que no impongamos, no queremos proyectos multiculturales. Los segundos proyectos son pluriculturales. ¿Reconoce a las otras culturas? Sí las reconozco, pero de manera aislada, me importa mi cultura. O sea, si yo estoy aquí en el valle y los de la sierra se están muriendo y los de la costa se están muriendo y los otros están alegres, me importa si están alegres. Sí, están bien, pero yo hago lo mío. O sea, me encierro en esta parte. Tampoco es como viable nosotros, o esos proyectos no se están proponiendo. Se proponen proyectos interculturales, eso sí, proyectos interculturales. Reconozco a mi cultura, reconozco a las otras culturas, respeto a las otras culturas y las impulso dentro de mi misma cultura. Es decir, me reconozco mi cultura, pero también trato de decir, entonces, ahora sí, está el esfuerzo aquí importante de secundarias generales, el de GESA, ¿no? Que hay ese esfuerzo. Y algunos otros esfuerzos que tenemos aquí, el nido de lenguas, que tenemos aquí en Oaxaca, inclusive ya dentro del ámbito más académico tenemos Casa de la Ciencia, tenemos educación problemática. Entonces, ahí ustedes mismos vayan viendo cuáles son ese tipo de proyectos, ¿no? Fíjense, o sea, ustedes nos hagan este análisis de los conocidos que tenemos. ¿Quién está por esta parte multicultural, pluricultural o intercultural, ¿no? Pero el peteo pues no es nada estrecho, o sea, el peteo tiene que arropar todos esos esfuerzos para poder generar otra visión. Entonces, esto es bien importante, maestros, que primero generemos un proyecto colectivo y a partir del proyecto colectivo generemos nuestro proyecto áulico. Puede ser, en el caso de lo que estoy visualizando con ustedes, que pueden hacer un proyecto de manera estatal, de los que están trabajando ahorita con mesa técnica, y a partir de ahí lo pueden llevar a la escuela. Pero la sugerencia es que cada escuela genere su propio proyecto educativo, que ese es el sueño, la utopía del PTO. Pero bueno, la utopía, como dice Eduardo Galeano, ¿no? La utopía se piensa no como un sueño inalcanzable, sino como algo que te puede ir avanzando. Es decir, dice Galeano, cuando yo pienso que voy a alcanzar ese sueño y se aleja más, me alegro, porque puedo avanzar 2 pasos más para adelante. O sea, la utopía desde ese punto de vista. Entonces, ese es el sueño utópico del peteo que finalmente posibilita en cada escuela su propio proyecto educativo. Algunos supervisores pues ya lo están trabajando, algunos otros no. Cada una de las escuelas tiene que estar asumiendo su responsabilidad, inclusive aunque no sea una parte, como lo decíamos al inicio, que lo esté pidiendo el nivel, que lo esté pidiendo la supervisión. Cada una de las escuelas puede generar su autonomía a través de sus proyectos educativos y su trabajo distinto, y eso no va a romper con la parte administrativa ni la parte burocrática, que muchos es lo que preguntan. Oye, pues sí va a haber boletas de calificación, claro, porque si no, no puedes pasar al siguiente nivel. Pero las evaluaciones las vamos a hacer de acuerdo al proyecto. Y bueno, y si quieren que vaciemos números, se van a vaciar de acuerdo al proyecto educativo, ¿no? Eso también yo pongo a disposición ahora que pase esta parte de la pandemia, de pues, ir a las escuelas y trabajar esta parte de la evaluación del proyecto educativo o inclusive de la construcción del mismo proyecto educativo. Entonces, por eso nosotros planteamos que los proyectos deben ser proyectos interculturales, ¿no? Y entonces, la siguiente parte es que en cada uno de esta parte
nosotros tenemos que problematizar para hacer un análisis crítico de la realidad. El análisis crítico de la realidad, digo, si yo pregunto, fíjense, a ver, ¿cuántos maestros han leído de un mes para acá 2 libros? ¿No? Entonces, si hago mi encuesta, pues algunos me van a engañar y me van a decir, no, yo sí, yo sí, yo sí. Entonces, de 100 que yo encueste, me dijeron 80 que sí. Entonces, el 80% de mis maestros han leído un libro. Pero si yo me doy cuenta y estoy todos los días con él, yo a lo mejor soy el director, ¿no? O todos los días en las comunidades veo, y siempre estamos cotorreando, siempre estamos, no es posible que lean un libro en un mes o 2 libros, ¿no? Te estás dando cuenta, entonces estás observando y estás analizando. O sea, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer una mesa de diálogo, una mesa de formación, una mesa de debate, y entonces ahí empezamos a leer, pero yo tengo que impulsar, eso se llama problematizar, no resolver problemas. Entonces es importante que en los proyectos problematicemos esta parte importante. Acordémonos que el PTO plantea, fíjense, plantea 3 cosas dentro del ámbito general. Una, que son la parte administrativa, la parte política, y de lo que yo les estoy hablando es la parte pedagógica. Les voy a decir rapidísimo que la parte administrativa se basa en 3 programas y 2 sistemas. Está el programa de reconocimiento, que es el famoso preteo, ¿no? El de estímulos, y si haces el proyecto te va a llegar, que eso nunca ha llegado, porque si ustedes leen los 3 programas y los 2 sistemas, pues es una parte administrativa donde tendríamos que tener otra figura, otro organigrama parecido donde se pongan de acuerdo y a partir de ahí se genere, que muchos desde hace años dicen que están en gestación, pero no, hasta ahorita no hay nada. Está el proyecto el programa de infraestructura, es decir, para mejorar las instalaciones y todo el rollo, que de acuerdo esa era la panacea que teníamos, que de acuerdo a, por ejemplo, en la costa, pues que las aulas sean de palma, aquí bonito, pues, está complicado, ¿no? También se hace esa parte. Está el otro proyecto que es el de mejoras para los estudiantes, donde va avanzando un poco la relación, ¿no? Donde pues, den libros, útiles escolares, cocinas comunitarias, hay más o menos, porque pues, al Estado le conviene un poco esta parte, ¿no? Y ya viene el sistema de formación y el sistema de evaluación, que es un poco lo que estamos planteando hoy, que es una parte un poco más académica, pedagógica, la cuestión formativa. Y entonces ahí es donde me parece que es la parte más importante, maestros, que tenemos que estar tomando. El proyecto educativo. Lo demás no lo podemos resolver. La parte política no la vamos a poder resolver más que pues estando, ¿no? En lo que hemos estado participando con el movimiento, participando, hablando. Pero lo más importante es que nosotros tenemos esta relación importante, ¿no? Es decir, decía en algunos libros, o en esta educación bancaria, Paulo Freire, o sea, que ese conocimiento que depositemos en el estudiante no sea un depósito de transferencias, sino sea un depósito de conciencia. Entonces la conciencia quita el depósito para hacerlo más amplio y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa es la parte importante. Ahora, maestros, ¿cómo pueden trabajar ahorita, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, de la cuestión educativa? Ustedes trabajan, creo que 4 ejes, ¿no? Estaba yo viendo en la mañana 4 ejes importantes, que es, creo que la motricidad, la convivencia, la diversidad social, algo así, ya se me fue la otra cuestión. Y luego también trabajan enfoques, ¿no? Donde hablan sobre el eje pedagógico también, ámbitos educativos. Bueno, fíjense, yo les sugiero que hagan un pequeño proyecto que tenga que ver con esta parte del PTO, de lo que estuvimos marcando. Es decir, de acuerdo a alguna necesidad, habrá maestros donde sus estudiantes pues tengan la herramienta, ¿no?
Habrá escuelas donde no hay ese funcionamiento, pero sí es importante que tengamos esta relación. Algunos, algunos decimos, no, pues no hay que hacer nada porque pues, no hay internet y no hay televisión en mi comunidad, pero sí podemos viajar por lo menos, pues, no sé, una vez a la quincena, solamente para ir a dejar algunos procesos de construcción que sean, yo ahí desconozco porque pues no soy, pues no soy maestro de educación física y desconozco de muchos elementos que ustedes sí, didácticos, que es lo que estábamos hablando, dentro de esta parte. Pero sí es importante que trabajemos sobre alguna argumentación, algunos audios, por ejemplo, que se puedan proporcionar en las comunidades. Digo, luego a ver que ponen audios distintos si la televisión maneja la estandarización, pues nosotros podemos manejar algunos audios, podemos manejar algunas organizaciones de documentos, que hacerlas llegar a los padres de familia, inclusive procesos educativos que puedan plantear, ¿no?, este desarrollo humano. Yo no quiero enfrascar esta cuestión, pero creo que la educación básica, en términos generales, y lo digo en todas las materias, no es una cuestión de especialización. O sea, creo que por ahí hemos tenido un gran problema en secundarias, sobre todo en técnicas, ¿no?, que queremos que el estudiante se especialice. Por eso luego, yo tengo 22 años de servicio, el trayecto que hemos tenido, quieren hacer selecciones de básquet, de especializarlos, se enoja el maestro. Está bien, yo digo que sí hay que fomentar los procesos, pero de distinta manera. La educación básica tiene que ver con el sustento de formación. Si no formamos, no podemos especializar. Ya dejemos la especialización para niveles superiores. Nosotros tenemos que enfocarnos en los elementos formativos, en los elementos más situacionales y más de relación ético, y por ahí va el asunto. Entonces yo creo que por aquí le dejamos para que pueda haber una serie de preguntas. Yo creo que a partir de ahí de las preguntas van a surgir mayores, pues experiencias que hemos tenido y de diálogo y actividad. No sé quién sea Carlos, supongo que es el que va a conllevar esto, maestro. Andón, adelante, Andón, tú tienes la reunión. Sí, nada más una recomendación, compañeros. Viene ahorita el proceso de preguntas y respuestas de parte del compañero Luis. Los vamos a pedir, por favor, de que en su celular o en su computadora pudieran levantar la manita para que nos demos cuenta quién está pidiendo la palabra para hacer su pregunta correspondiente. Pues empezamos, si alguno de los compañeros quisiera realizarle alguna pregunta al compañero Luis, empezamos en estos momentos. Bien. ¿O hay algo, Carlos, antes? Regálame unos minutitos, Andón. Sí, regálame unos minutitos, claro, antes de dar. Ya lo dijo el compañero Andón, en el dispositivo donde dice participantes, ahí tenemos la opción de levantar la mano. Entonces, ahí lo vamos a hacer de manera electrónica y ya les damos la palabra desde acá. Una. La otra, compañeros, aquel que no encuentre o que no sepa cómo levantar la mano de manera electrónica, pues puede encender su cámara y hacerlo físicamente y le damos la palabra desde aquí. Quisiera yo hacer algunas precisiones, nada más para complementar la información que muy ampliamente nos regaló el maestro Luis Stanley, y como para centrarlo más a nuestro nivel, ¿no? Siempre educación física, pues la verdad se ha distinguido porque somos una asignatura que nos cuesta un poquito de trabajo, la parte teórica, como que no nos gusta mucho leer. Entonces, yo quisiera empezar a decir primero que el peteo es un estilo de vida, compañeros, ¿no? El peteo no es una moda, no es una corriente pedagógica, no es una forma de enseñanza, sino que el peteo lo debemos de considerar como un estilo de vida. Voy a poner un ejemplo burdo
Ustedes saben que a mí me gusta mucho poner ejemplos para que se entienda más esta situación. Si yo soy budista, si yo soy budista y me quiero volver católico, ¿qué me recomendarían? ¿Qué dirían? Probablemente algunos dirían, no, pues es que tienes que ir a misa todos los domingos, es que tienes que leer la Biblia, es que tienes que hacer esto. Lo puedo hacer, pero si yo no creo en eso, simplemente no va a funcionar. Entonces, muchas veces cuando hablamos del peteo, creemos que folclorizar el peteo, creemos que folclorizar ¿cómo se llama? Las clases, la enseñanza, es estar trabajando con el peteo y no creemos en esa corriente ideológica. Es bien difícil porque decimos, no, es que ahora en educación física vamos a ver el peteo. A partir de hoy, puros juegos tradicionales, ¿no? Vamos a ver el juego de pelota mixteca, el juego de pelota que se juega en el istmo, vamos a ver deportes tradicionales, el yoyo, el trompo. Y creemos que con eso, ¿no? La escolta, ¿saben qué? Ahora va a ser con el traje típico de la región. Y creemos que con cumplir esa parte se está cumpliendo el objetivo del peteo. Creo que el peteo no va por ahí, maestro Luis, si estoy mal me corrige usted, pero creo que el peteo no va por ahí, no es esa la intención, no se trata de folclorizar, ¿cómo se llama? De hacer ancestral otra vez lo antiguo. Otro ejemplo que pudiera yo poner es, por ejemplo, la cosecha. No podemos decir, sí, como estamos trabajando en el peteo, las escuelas que son tecnológicas agropecuarias, como estamos trabajando en el peteo, ahora vamos ¿cómo se llama? A sembrar de manera tradicional y a mandar a los jóvenes con sus coas, a mandar a los jóvenes con con su pala, a hacer agujerito por agujerito y empezar a depositar la semillita. No, hay que ocupar la tecnología. Si se tiene el tractor, pues adelante, el tractor es una ayuda bastante grande. Lo que el PTO nos dice es que rescatemos la esencia de la agricultura, que no metamos maíz transgénico, que no metamos fertilizantes, que no se metan pesticidas, que sea lo más natural, lo más original, lo más limpio posible esa cosecha, esa siembra. Entonces hay que ir viendo las diferencias que se están dando, ¿no? En, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos entonces nosotros como maestros de educación física a rescatar esa esencia de lo que es el peteo. Hay una frase del doctor Saldívar que a mí me gustó mucho, la voy a repetir ahorita, porque creo que también ejemplifica muy bien lo que es el peteo y la didáctica crítica, que es el eje fundamental de este proyecto de transformación de la educación. Nos dice el doctor Saldívar que la educación tradicionalista, que la educación clásica, se puede comparar con darle un pescado a un hombre, ¿sí? Si ustedes le dan un pescado a un hombre, lo enseñan, lo alimentan por un día, ¿sí? Si ustedes en la educación clásica le dan el conocimiento al alumno, pues obviamente que lo va a memorizar, lo va a tener ahí. Pero si ustedes le enseñan a pescar al hombre, lo van a alimentar toda la vida. Y esa pudiera ser la educación constructivista. Enseñarle a pescar al hombre es alimentarlo de por vida, es la educación constructivista. Pero si nos vamos más allá a la didáctica crítica, no le tenemos que enseñar a pescar al hombre, le tenemos que enseñar a cultivar sus propios peces. Y eso es un poquito más difícil. Si nosotros le enseñamos al ser humano a convivir con la naturaleza, si nosotros le enseñamos al ser humano a respetar su entorno, como lo dijo el maestro Luis, a la otredad, al reconocerme en mí para reconocer a los demás, hay un término por aquí que maneja mucho el doctor, me olvidó el doctor Jaime, de la comunalidad, en donde todos tenemos que luchar con el mismo objetivo. Entonces, la didáctica crítica es esa, enseñarle al hombre a cultivar sus propios peces, ¿no? A respetar la naturaleza y a cultivar. Lo dijo el maestro Luis en su intervención.
Si no tenemos el material, si no tenemos el espacio, tenemos nosotros que empezar ¿cómo se llama? A generar ese espacio, ese ambiente, ese medio para poder desarrollar la educación que nosotros queremos en el alumno. Bueno, ¿cómo transmitimos esto? ¿Cómo pasamos esto a la clase de educación física? Lo importante está en cómo transmitimos nuestros valores, compañeros, en clase. Cómo nosotros vamos a educar a nuestros alumnos durante la clase y cómo lo podemos llevar al ámbito de las competencias, porque esa es una de las cosas que mucho se ha discutido. Es que educación física, por ser el eje básico deportivo, el deporte es competencia. Y esa es la idea con la que nos quedamos. El deporte a fuerza es uno contra el otro y uno tiene que ganar, ¿no? El deporte, si no hay un ganador, no es deporte. Pero como lo decía desde un principio, no es esa la esencia del peteo. Obviamente que el espíritu deportivo es ese. El espíritu del deporte es luchar uno contra el otro, competir uno contra el otro, demostrar quién es mejor, quién puede más. Eh, el peteo en el deporte no lo vamos a ver en el momento del juego, de la competencia, sino en cómo se va a desarrollar. Si yo estoy ganando con trampas, si yo estoy jugando con trampas, si yo estoy jugando de una manera no correcta, pues ya desde ahí ni siquiera el espíritu deportivo estamos respetando. Y eso creo que tendría que ser bien importante. ¿Por qué? Porque la competencia, el espíritu del peteo se tiene que ver antes y después de la competencia. Yo pongo mucho el ejemplo. Cuando vamos de visita a otras escuelas, llevamos nuestros equipos y vamos en los famosos partidos de fogueo, por lo regular casi siempre, antes de ir a esos partidos, trabajamos con los alumnos. Vamos a ir a otra escuela, vamos a jugar, vamos a ver en qué nivel estamos. Y llevamos mentalizado al alumno de que sí es cierto, vamos a tratar de ganar, pero siempre de la mejor intención para ver qué nivel de juego tenemos nosotros. Una vez que se acaba el partido, una vez que juegan, se hace el partido de fogueo, juegan, independientemente de quién haya ganado, quién haya perdido, por lo regular siempre hay una convivencia. Siempre dice la escuela sede, aquí tienen un garrafón de agua, aquí tienen unas naranjas, adelante compañeros, disfrútenlas. Y en ese momento es cuando los alumnos empiezan a platicar entre ellos mismos, ¿no? Las diferentes escuelas empiezan a platicar, oye, ¿y cómo viste? Oye, fíjate que tienen este chavo que juega muy bien, oye, es que este otro juega mejor. Los mismos maestros empiezan, oye, pues es que yo vi que traes buen equipo, pero como que te falta reforzar acá. Yo veo que traes muy buen equipo, pero como que te falta reforzar allá. Y esa es ese es el auténtico espíritu de la compartencia, el transmitirnos conocimientos unos a los otros. Y eso, compañeros, es lo que nosotros quisiéramos llevar a los famosos eventos deportivos de zona, a los famosos eventos deportivos de sector, a los famosos eventos deportivos estatales, ese espíritu de compartencia, de no venir y demostrar que tal equipo es el mejor o que tal equipo y ganar a como dé lugar. No, obviamente que tiene que haber un ganador, pero siempre el espíritu del peteo tiene que permear en el sentido de que, bueno, vamos a ganar con los recursos que tenemos y con lo que nosotros estamos proponiendo. Básicamente es esa la situación. También aquí el compañero Luis nos acaba de dar otro argumento que creo yo considero que es bastante importante. Cuando dice es que el peteo no se puede desarrollar de manera individual, no puede ser solo, no nada más yo como maestro de educación física voy a desarrollar el peteo. Si mis compañeros de escuela, si mis compañeros de la institución no están en la misma sintonía que yo, pues va a ser difícil. O al revés, si toda la escuela está trabajando con el proyecto del peteo, y yo como maestro de educación física no me estoy integrando a ese proyecto,
pues va a ser bien difícil entonces que alcancemos el objetivo y que lleguemos a desarrollar ese trabajo como debe de ser. Era lo único que quería yo aportar. Si cometí algún error, maestro Luis, por ahí se valen las correcciones. Si no, pues adelante, compañeros, les damos la palabra a alguien que guste participar, que guste comentar algo. Creo que estamos en esa posibilidad. Maestro Andón, gracias. Adelante, compañeros. ¿Algún compañero que quiera participar? Carlos, tú ves quién levanta la mano, ¿verdad? Yo veo quién levanta la mano, pero hasta ahorita nadie la ha levantado. Si alguien la quiere levantar físicamente a través de su cámara, adelante. Creo que todo quedó claro. Creo que los compañeros sí captaron perfectamente el mensaje. No hay ninguna duda. ¿Alguna duda, compañeros? No, ninguno. ¿Alguna participación? No precisamente una pregunta, ¿no? Puede ser alguna participación, algo que quiera aportar para el grupo, pues sería excelente, ¿no? ¿Alguna experiencia? ¿No? Pues si no hubiera, compañeros, para no estar aquí, deteniéndonos más, si alguna otra participación de parte del compañero Luis, o damos por terminada la sesión. Bueno, pues miren, nada más agradecer esta invitación y pues a manera de conclusión, una de las frases célebres, Paulo Freire, es el amor pedagógico. Pero no te puedes enamorar, yo pregunto, vuelvo con la mayéutica, no te puedes enamorar de algo que no conoces. Pocas palabras, para enamorarse de la educación hay que conocerla. Para enamorarse de la pedagogía hay que conocerla o desecharla, ¿no? Si es que la conoces. Entonces, habría que estar estructurando esta parte del conocimiento. Entonces, si yo me enamoro, seguramente porque conozco el planteamiento. Yo les invito a que sigamos hacia adelante, maestros, que podamos estar posibilitando este desarrollo educativo que finalmente no es de uno, sino es para todos. Muchas gracias. Pues gracias, Luis. Yo considero que no va a ser la primera ni la única vez que vamos a estar aquí por este medio. Creo que en lo posterior vamos a requerir de tu apoyo nuevamente para darle continuidad a este trabajo. Si me permite, profe Andón, si me permite unas palabras. Ah, claro que sí, profe. Discúlpame. Adelante. Gracias. Bien, mi participación va en lo siguiente. Debemos ser aproximadamente 300 compañeros de educación física en el estado, más los interesados como un servidor, como algunos supervisores, directores. Pues esta sala debió tener una audiencia pues aproximada de arriba de 300. Yo voy a lo siguiente, a que también nos toca a nosotros hacer un trabajo. Vimos con tristeza que hubo tal vez 25 maestros de educación física. Que nosotros como supervisores, nosotros como directores, como coordinadores académicos, invitar a los maestros de educación física a que participen en este tipo de eventos. Lo acaba de decir el profe Carlos, educación física no es símbolo de deportes, símbolo de competencia, símbolo de un circo para el pueblo. Yo creo que esto va más allá. Hay aspectos tan importantes como es el cuidado de la salud
hay aspectos tan importantes como es el acondicionamiento físico, hay partes importantes como es la alimentación, hay parte importante como es evadir el sobrepeso, tantas cuestiones que conlleva esta asignatura tan importante dentro del programa de estudios. Lo que quisiera, este mensaje es a que todos redoblemos el esfuerzo, directores, supervisores, coordinadores, invitando a los maestros de educación física a participar, a llenarse no solamente de reglamentos, de medidas, sino también de una filosofía de lo que es el trabajo con los alumnos en cuanto al acondicionamiento físico, a la conservación de la salud y a evitar el sobrepeso, evitar las enfermedades cardiorrespiratorias y tantas cosas que son ahorita un problema mundial. Entonces, esta invitación es para que todos los que están escuchando pues lo compartan. Mi maestro Carlos, Anselmo, profe Andón, a que seamos los portavoces para que esto se multiplique y que la próxima reunión no haya 37, haya 100 o más tratando de integrarnos a un plan de trabajo. La verdad, hay mucho que agradecerle a Luis por esta plática, por esta charla, en donde nos pone en claro cuál es el propósito de nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca. Nos dice claramente que a dónde quiere que vayamos. Ahora falta que nosotros nos convenzamos de que ese es el camino correcto. Gracias por escucharme y desde luego la invitación queda abierta. Vamos a seguir insistiendo con los profes. Necesitan empaparse más de esto. Como dice Luis, no podemos amar lo que no conocemos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Y esto creo que es una máxima que opera en todos los aspectos. Gracias y que tengan un bonito día. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hay una Sí, pregunta Carlos. en el chat, Andón, si nos puede ayudar el compañero Luis. Dice, las competencias en educación física, en las convivencias, entrecomillado, ¿qué valores promueven? ¿De emancipación o de opresión? Es una buena pregunta, fíjate que lo decíamos, es decir, de acuerdo a la perspectiva que vayamos visualizando, lo decíamos hace un rato, de acuerdo al capital cultural que lo vayan generando el colectivo. Mira, los conceptos, cualquier concepto es un proceso de transformarlo, de transformación. El amor, por ejemplo, para Mario Benedetti es distinto a la palabra o al mismo significado de amor. Amor dice, sí, mortis, ¿no? Entonces, y para Mario Benedetti es una sublimidad, ¿no? Ser sublime, relacionarte con el otro. Entonces, por eso es que para mí fue importante plantearles esta parte teórica, ¿no? ¿Desde qué perspectiva quieren hacer estos ambientes? Ya lo decías hace un rato, Carlos, ¿desde qué perspectiva queremos hacer estas competencias, como le llaman ustedes, si a partir de ahí ustedes están fomentando estos desarrollos éticos, están fortaleciendo estos desarrollos sociales, están generando política, pero la política entendida no como este trasfondo de lucha de poderes, sino la política como la esencia de ver las necesidades sociales y el desarrollo humano, pues tiene estas dos matices, maestro, quien lo haya preguntado, como puede ser desde un ámbito transformador o como puede ser un ámbito hegemónico. Me parece que en las manos de los maestros organizadores, sobre todo el colectivo, está cómo ir propiciando, porque el peteo propicia ese desarrollo de transformación. Lo decíamos, o sea, es decir, los planes y programas no los vamos a cambiar como una estructura, es muy complicado para que el Estado diga, bueno, Oaxaca va a hacer lo que él quiera. Pero sí a partir de eso podemos ir transformando esta práctica educativa. Entonces me parece por ahí que entendamos que tengamos que generar esta filosofía de la educación. ¿Qué visión de mundo tengo para hacer esta actividad? Si solamente la reduzco en
en meter equipos de fútbol, de básquetbol, de voleibol y quien gane el trofeo, pues me parece que sí sería una cuestión de enajenación y que no fructificaría en la transformación. Pero si estoy haciendo este tipo de convivencias, justamente en este sentido ético, social, en donde haya una noche, porque en algunas zonas escolares, por ejemplo, se quedan días y se organizan noches de bohemia en donde se cuenten cuentos tradicionales, donde estén conviviendo. Bueno, me parece que podría ser una cuestión de transformación a partir de sus competencias. Pero son posibilidades que ustedes tienen que estar haciéndolas a partir del proyecto que emerja como colectivos escolares, ¿no? Por ahí va. Sí, maestro Luis, yo creo que para complementar, si no perdamos de vista que el deporte es una herramienta, ¿no? El deporte no es no tendría que ser el objetivo propiamente, sino es básicamente una herramienta, y como toda herramienta, pues va a depender mucho del uso que le demos. Yo siempre he dicho, por ejemplo, un cuchillo es un cuchillo. Si yo lo ocupo para destazar un pollo, para quitarle la vida a un pollo, para matar un puerco, para matar un conejo, obviamente que es un arma. El cuchillo se convierte en un arma. Si yo ocupo el cuchillo para picar lechuga, cebolla, ajo, etcétera, y hacer un guiso, entonces se convierte en una herramienta que está generando un arte, el arte culinario. Entonces, no perdamos de vista eso, compañeros. El deporte es una herramienta y va a depender mucho del contexto que le demos, ¿no? Gracias, maestro Luis. ¿Alguien más que guste participar? Andón. Pues creo que no, compañero. ¿Algún compañero? ¿Nadie? Bueno, pues compañeros, me es grato darle las gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. No sé si consideremos necesario que nos pongamos de acuerdo ahorita para la próxima reunión o lo establecemos nosotros y ya les hacemos llegar el día de la próxima reunión. No sé qué opinen, compañeros. Carlos, ¿cómo ves? Sí, yo creo que ellos tendrían la palabra, ¿no? Si adelante, si ellos deciden ahorita mismo poner la fecha, pues de una vez la acordamos, y la temática para la siguiente reunión. Pues adelante, compañeros. Estaría regresando de vacaciones, ¿no? Porque creo que hasta el 18 marca. Y como habíamos acordado esa vez de que era 25 y por situaciones ahí de otras reuniones, me parece, se pasó para el día de hoy. No sé si estaría bien para el inicio después de vacaciones de enero. Ya fijar una fecha por ahí. No sé si estén de acuerdo por ahí los compañeros. Muy bien, compañeros. Sandón, pues creo que si no hay más preguntas, la idea era que los compañeros de educación física que tenían dudas sobre cómo trabajar el peteo en la asignatura, pues vinieran aquí a despejar sus dudas, ¿no? A hacer las preguntas que tuvieran e incluso hacer las aportaciones que fueran necesarias. Mi agradecimiento, maestro Luis Stanley. Fuimos compañeros en la técnica 193 y de siempre mi reconocimiento, sobre todo a su persona que siempre anduvo difundiendo este asunto del peteo, no nada más en el nivel de secundarias técnicas, sino en los diferentes niveles, ¿no? Preescolar, primaria, los otros niveles de secundarias generales. Y es un compañero que conoce y que domina del tema, que creo que pudimos haber aprovechado más en el sentido de sacar todas nuestras dudas, de sacar todas nuestras preguntas. Se grabó únicamente la conferencia, la parte de las preguntas y respuestas no se grabaron, compañeros. Se grabó únicamente la parte de la conferencia
Y ahorita la despedida que estamos haciendo nada más, la vamos a subir al canal de YouTube que tenemos. Voy a colocar el link en el chat para que ustedes puedan seguirnos a través del canal de YouTube y ahí la van a encontrar. Somos neófitos en el uso de la tecnología y todavía no encontramos cómo hacer la transmisión en vivo, pero vamos a subir la grabación despacito y con calma. Y yo creo que el día de mañana ya aparecerá esta grabación en el canal de YouTube. De mi parte, muchas gracias, maestro Luis. Una gran exposición, un gran trabajo. Y pues, por mi parte, quedo completamente agradecido. No sé, Andón, te dejo la reunión y adelante. Sigue, Jaime, porque vas a iluminar. ¿Por qué mi tía Daniela no me contesta? No tienes audio, Andón. No tienes audio. Razón. Gracias. Bueno, compañero Luis, de antemano te agradecemos bastante. Te envío de manera personal un fuerte abrazo desde acá y esperemos seguirnos cuidando para poder seguir colaborando con nosotros. Esperamos también el apoyo de los compañeros supervisores, compañeros directores que estén aquí en esta reunión, nos hagan el favor de hacer un poquito más, dar a conocer más nuestras convocatorias para con los compañeros y de cierta manera, pues invitarlos, ¿no? A motivarlos a que sigan trabajando con nosotros. Pues de antemano, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos. Gracias, compañeros. Hasta luego.